cuando Booth salvó la vida de Lincoln. En 1864 Robert Lincoln, de 21 años, el hijo mayor del presidente Abraham Lincoln, viajaba a Washington en un descanso de sus estudios en Harvard. El estudiante se cayó en las vías de la estación de tren, pero un famoso actor desinteresadamente salvó su vida. Poco sabía Lincoln que su salvador era el hermano del hombre que iba a quitarle la vida a su padre un año después, cuando el joven Robert Lincoln se bajó del tren durante una parada en la ciudad de Jersey. La plataforma estaba extremadamente llena. Como un gesto cortés presionó su espalda contra uno de los vagones del tren para esperar por su turno para cruzar la plataforma, pero cuando la locomotora empezó a moverse, Lincoln cayó al espacio abierto entre el andén y el tren. El estudiante podría haber encontrado un destino trágico si no hubiera sido por un extraño al azar quien lo sacó del cuello de su abrigo y lo puso en una base segura de la plataforma. Salvando su vida, el extraño no era nada más que Edwin Booth, el hermano de John Wilkes Booth, quien sería el pistolero responsable de la muerte del presidente Lincoln. Un año después, el estudiante reconoció inmediatamente a Booth, quien era ampliamente conocido como uno de los 19 mejores actores shakespearianos del siglo. Sin embargo, Booth no tenía idea de a quién le había acabado de salvar la vida. En 1865 Booth recibió una carta de su amigo coronel Adam Badeau, quien sirvió en la guerra civil junto con Lincoln Jr. recién graduado, elogiándolo y felicitándolo por su valentía. Ulises, comandante general de el lado sindical de la guerra y más tarde el presidente, también escribía Stand una carta felicitándolo por su heroísmo y alabando tanto sus acciones y su talento. Edwin devolvió una nota ofreciendo actuar para él y su familia solo un año después de salvarle la vida a Robert Lincoln. El hermano de Edwin, John Booth, infamemente disparó al presidente Abraham Lincoln en el Teatro Ford en Washington, D.C. Edwin, un sindicalista leal, estaba devastado. Solo dos cosas le dieron consuelo durante ese humillante periodo: escribiendo en su autobiografía y sabiendo que había salvado la vida al hijo del presidente, y aunque Edwin finalmente se recuperó de las nefastas circunstancias, el apellido de su familia se vinculó para siempre a la vergonzosa hazaña de su hermano menor. Ningún otro miembro de la familia fue permitido actuar en un escenario americano de nuevo. Hitler, Trotsky, Tito y Stalin en Viena. En 1913, Viena era el corazón del centro de Europa, y la corte pronto desaparecerá el imperio austrohúngaro. En una extraña coincidencia, la ciudad estaba también el hogar de 4 hombres que harían un impacto innegable en la historia. Después del intento de revolución rusa en 1905, León Trotsky huyó de su país y se refugió en varias ciudades europeas. En 1913, el político marxista había encontrado refugio en Viena, donde trabajó como periodista, informando sobre las guerras balcánicas. Trotsky eventualmente se convirtió en un conocido intelectual dentro de la escena vienesa después de la Revolución de febrero de 1917. Finalmente, al poner fin a la monarquía, Trotsky regresó a Rusia y se convirtió en un líder bolchevique, así como el padre del trotskismo. También huyendo del ruso, la revolución fue dibujada por Joseph Vissarionovich Gosbeli, más tarde conocido como Joseph Stalin. En 1913 viajó a Viena en una investigación de asignación por Vladimir Lenin, un político prometedor y futuro jefe de gobierno soviético. Stalin se quedó en la ciudad un mes, durante el cual visitó a su amigo Trotsky varias veces. 14 años después, el propio Stalin se convirtió en el gobernante soviético y sirvió desde 1927 hasta 1953, y se convirtió en el centro de un culto omnipresente con personas que afirmaban que la Unión Soviética era una superpotencia. Por allá en 1913, un aspirante de 24 años, pintor Adolf Hitler, vivía en un dormitorio de hombres y sobrevivía vendiendo sus pinturas. Después de 2 rechazos de la renombrada Viena Academia de Bellas Artes, decía que estaba muy influenciada por el antisemitismo local de la zona. Décadas más tarde, Hitler gobernaría sobre una parte significativa de Europa mientras aterrorizaba a millones de personas y liderando una guerra contra la Unión Soviética de Stalin, quien sería más tarde conocido como Josep Tito, también trabajó en Viena en una fábrica de automóviles. Después de ser reclutado por el ejército Habsburgo, al año siguiente fue capturado en Rusia y se hizo comunista durante la Segunda Guerra Mundial. Tito fue el líder de los partisanos yugoslavos, considerado como la resistencia más vigorosa movimiento en la Europa ocupada por los nazis. De 1953 a 1980 se desempeñó como presidente de la Federal Socialista República de Yugoslavia, y aunque no hay oficiales relatos de los hombres que alguna vez se reunieron mientras vivían en Viena,
Todos ellos eran clientes conocidos de una famosa central de café y tradicional punto de encuentro para intelectuales en Europa. Lincoln y Franklin Delano Roosevelt en la misma foto. Después del asesinato del presidente Abraham Lincoln el 14 de abril de 1865, hubo un funeral de 3 semanas, se hizo una procesión a lo largo de la costa este para honrar su vida. Casi un siglo después, los autores encontraron una fotografía mostrando el paso de la procesión a un pequeño Franklin Delano Roosevelt en su casa mismo, mirando a través de la ventana quien sería el futuro presidente de los Estados Unidos. El 25 de abril de 1865 el ataúd presidente Lincoln avanzó a través de la ciudad de Nueva York en una procesión sombría y miles de personas se reunieron en las calles y miraban por sus ventanas a presentar sus respetos. A finales de la década de 1940, los autores estaban mirando fotografías como parte de la investigación para un libro sobre Lincoln cuando notó una extraña coincidencia, capturada en una de las fotos de Lincoln. Identificó que en uno de los edificios estaba la casa de Cornelius Roosevelt, el abuelo del futuro presidente, Theodore Roosevelt Jr. Tras un examen más detenido, vieron a 2 niños viendo la procesión fúnebre desde la ventana del segundo piso de la casa. Casi 4 décadas después de que la foto fuera tomado, el joven Roosevelt se convertiría el 26º presidente de los Estados Unidos. Roosevelt llamaría a Lincoln: "Sí, Tony, gran héroe, significabas más que yo que y cualquier otro de nuestros hombres públicos". El hogar de la guerra civil. El comerciante Wilmer McLean tenía 46 años cuando estalló la Guerra Civil Americana en 1861, y por lo tanto demasiado mayor para servir en el ejército confederado, pero el conflicto aún encontró formas de seguirlo. La primera batalla tuvo lugar en su granja y McLean tuvo que mover a su familia para protegerlos. Pero en un giro inusual de los acontecimientos, al final la guerra también golpearía demasiado cerca de su casa. En 1861 Wilmer McLean se había casado con la rica viuda Virginia Mason por 8 años. La familia vivía en una pequeña plantación y su tierra estaba ubicada en una pequeña corriente llamada Corrida de Toros. Por su ubicación estratégica, el general confederado Pierre Gustave Toussaint Beauregard se hizo cargo de la granja de McLean y la hizo su sede principal. La familia tuvo que mudarse el 21 de julio 1861. Fuerzas sindicales se acercaron a 30 millas al oeste de Washington, D.C. El fuego de artillería golpeó la casa de McLean y un balas de cañón atravesando la cocina fue el comienzo de la primera batalla. El enfrentamiento fue el primer combate significativo entre el sindicato y las fuerzas confederadas. Soldados confederados heridos y combatientes sindicales capturados se refugiaron en el granero de McLean, que se convirtió en un hospital militar y cárcel. En el otoño de 1863, la familia McLean se había mudado a 120 millas de distancia a un tranquilo pueblo. Vivían en la taberna. McLean viajaba regularmente al sur a atender su negocio suministrando azúcar al ejército confederado. Y a pesar de las esperanzas de paz de McLean, la guerra civil llegó a su puerta una vez más. El 6 de abril de 1865. En ese día, coronel confederado Charles Marshall llegó a Appomattox y le pidió al primer hombre que encontró que lo ayudara a encontrar un lugar adecuado para una batalla. Ese hombre era McLean. Después de que Marshall rechazó la primera casa y le ofreció su casa a regañadientes, más tarde la guerra civil acabó, la cual empezó en el patio trasero de McLean y terminó en su sala de estar. Salva nuestro barco. Durante la Primera Guerra Mundial los países utilizaron transatlánticos comerciales y de pasajeros como cruceros auxiliares para complementar sus armadas y proteger las rutas comerciales. Las flotas estaban dotadas de marines armados con armas ocultas y disfrazados por banderas falsas e identidades asumidas. En el verano de 1914 el SMS alemán transatlántico de lujo Trafalgar fingió pasar como el británico HMS Carmania, pero un encuentro casual, peligrosamente contraproducente. Los cruceros auxiliares se utilizaron principalmente para proteger las rutas comerciales que fueron objetivos comunes durante la Primera Guerra Mundial. El SMS Cat Trafalgar era un océano de lujo transatlántico que llegó solo a Sudamérica unos meses antes de que estallara la guerra. Ella era el barco comercial más grande en aguas sudamericanas en ese momento. Mide 613 pies de largo y 72 pies de ancho. En agosto de 1914 el imperial alemán, la Marina, requisó al Trafalgar y lo convirtió en un crucero auxiliar armándolo con 2 cañones navales 4, 1 y 6 cañones automáticos. Sus pasajeros de clase alta fueron reemplazados con una tripulación marítima lista para hacer daño estragos en los barcos enemigos.
También estaba disfrazado bajo un británico bandera como el HMS Carmania, un antiguo océano en septiembre. Teniente comandante corbeta y el capitán Julius Ward zarpó de Buenos Aires a Alemania. Fue detenido por la Trinidad brasileña, islas donde la armada alemana estableció una base de suministro secreta. Al llegar a la base, la captura Halcón fue descubierto por el único barco en el mundo capaz de ver a través de su disfraz la criminal real de HMS. El transatlántico británico se había convertido en un convoy de escolta y asaltante diseñado para alemanes en pequeños buques de guerra. Los dos barcos, ensarzados en una feroz batalla, dejaron dañado y finalmente hundido al nebulizador, dándole la distinción de ser el primer crucero auxiliar hundido por un barco de la misma clase.